Día viernes en donde nos solemos juntar con especialistas, médicos y médicas de la Clínica Los Carrera. Qué bueno porque aprendemos. Y aquí yo quiero hacer, ya saludo a quien comparte conmigo la pantalla, al doctor, al cirujano general, urólogo, Juan Carlos Riera. Hoy lo voy a saludar de inmediato. Doctor, ¿cómo está? Para no dejarlo allí. Ya nos habíamos saludado previamente, pero ahora lo hacemos para todas y todos nuestros televidentes. Gracias por acompañarnos. Pero gracias por la invitación, gracias por la oportunidad de, como tú bien lo dices hace unos segundos, de poder enseñar, instruir. Eso siempre creo que es valioso. Y más en la sociedad que estamos viviendo hoy en día, necesitamos una constante educación para poder tener discernimiento a la hora de tomar decisiones. Exactamente, derribar algunos mitos, quitarnos ciertos temores y bueno, naturalmente, aún más en pandemia, doctor, déjeme saludar a nuestras y nuestros televidentes. Importantísimo, porque ellos son los que nos van a estar viendo. Y como saben, en este mes de enero nos hemos detenido porque se han sumado 3 ciudades a la familia Quinta Visión Televisión a propósito de la cobertura de BTR. Y es Quintero, Casablanca y Yayay. Y además, nuestro saludo de bienvenida a tu local de este día en edición estreno, viernes a las 19:30 horas, con la Clínica Los Carrera. Para todas y para todos, nuestro saludo. Bien, doctor, vamos a ir inmediatamente a lo que nos ha convocado, y es una afección, una patología, y usted me corrige si el concepto es el exacto o no. Quiero manifestarle que en esta situación me declaro pero absolutamente ignorante, porque tal vez uno escucha cosas sobre otras materias que hemos conversado, pero en esto, de partida, ¿qué es la fimosis, doctor? Sí, la fimosis es una patología bastante frecuente, mucho más de lo que creemos. Lo que pasa es que muchos hombres e incluso muchas familias lo mantienen de una forma tipo tabú porque les da vergüenza tocar el tema o no saben la repercusión que tienen en su vida. La fimosis en sí misma consiste en que el prepucio, que es esta piel que cubre el glande, ¿no?, del miembro genital masculino, eh, se cierra en su extremo más distal, en su porción más lejana, hace una especie de anillo que evita que se pueda retraer, ¿ya? Entonces, al no poderse retraer, no poder irse hacia atrás todo lo que es la piel y descubrir el glande, no sé si se pueden utilizar estas terminologías. Por supuesto, doctor. En descubrir el glande, en este punto comienzan a surgir una serie de problemas porque esta piel comienza a enfermarse, comienza a establecer algunas circunstancias a repetición que hacen que incluso llegue un punto en el que se cierra, en que el hombre no puede orinar, claro, porque el orina que queda es tan chiquitito que la orina se acumula entre la piel y el glande y no puede orinar. Seguramente, doctor, el término médico, fimosis, no es muy conocido o habitual entre las conversaciones, pero indudablemente uno conoce del corte del prepucio, ya sea por un contexto cultural, religioso o por una indicación médica. Uno lo sabe. Por eso yo, frente al concepto de fimosis, decía, tal vez compartiendo con algunas y algunos de nuestros televidentes que les pareció extraño o primera vez que escuchaban el término. Qué bueno que usted, lo coloca al mismo nivel, de verdad, de la información que corre entre los que no somos especialistas, sin duda, del tema. Y fíjate, algo que afecta digamos, a un adulto promedio sexualmente activo, que, por ejemplo, comienzan a aparecer infecciones infecciones a nivel del pene, que se llaman balanopostitis, hacen grietas en la piel, hacen inflamación, eso es hongo, y también comienza a haber problemas en la relación sexual, porque conlleva a disfunción eréctil, porque la sensibilidad del glande queda tomada, ya que la piel cubre el glande y la sensibilidad se disminuye. Ahora bien, allí también se puede complicar la pareja, sin duda, frente a una situación como esta. Por supuesto. Y lo más grave de esto no es el hecho en sí mismo, es que no saben qué es lo que está pasando. El mismo hombre
no logra entender que tiene un problema de erección, no porque él esté fallando como hombre, sino porque tiene simplemente una fimosis que está afectándole el pene, disminuye la sensibilidad y el acto sexual en sí mismo es un evento neurológico y vascular. Si no hay sensibilidad, el pene no va a tener una erección. Oiga, Entonces, lo que ocurre es que esto, y a propósito de lo que señalaba yo hace muy poco, uno tiene aquí como información que este tipo de intervención, que además es ambulatoria, ¿no es verdad, doctor? Eh, se considera me cirugía va a mayor decir, ambulatoria. me va a decir si se complica o no, si tiene alguna consecuencia, etcétera. Un poco también para romper algunas barreras o muros que se levantan frente a situaciones que pueden complicarnos la vida, pero que de pronto son muy sencillas. Decía, uno esto lo escucha más a propósito de los pequeñitos, de los niños, en que muchas veces es necesario hacerlo precisamente por lo mismo, por la estrechez del prepucio. Exactamente, y el riesgo de que condiciona a infecciones a repetición, Claro. que comience a infectarse. Incluso hay trabajos que en pacientes con fimosis que no logran retraer la piel nunca, o sea, que no pueden hacerse un adecuado aseado del pene en la parte interna, tienen un mayor riesgo de padecer el cáncer de pene No me diga. a largo plazo, ¿sí? Porque el cáncer de pene tiene una íntima relación con la falta de higiene y con la presencia de elementos que producen un estado inflamatorio crónico ahí en el pene, por ejemplo, el esmegma, esto que se produce, que es como algo blanco, que es parte de la misma, digamos, grasa. Sí. Se me congeló, doctor. Espero que pueda recuperar la conexión. Ahí está de nuevo. Ya, Sí, ahora sí. ya. Sí, cuando esta misma grasa permanece, crea una inflamación permanente y está demostrado que puede, no en todos los casos, derivar en un cáncer de pene. Entonces, la cirugía del... Tenemos un pequeño inconveniente de estabilidad en la... Pero volvió el doctor. Qué bueno. Estoy muy atento, doctora. Sí, puede derivar incluso en la cirugía de la fimosis, se conoce como circuncisión o fimosectomía, y se realiza retirando esa piel que cubre el glande, la parte más distal del pene, ¿ya? Y queda descubierta a partir de ese momento de forma permanente. Usted, usted, Como tiene, toda, beneficio, usted tiene toda la razón. Desde, por ejemplo, a propósito de su especialidad, el tema del examen a la próstata y la manera como es más eficiente obtener el dato, ¿no es cierto? Todos sabemos, alguna vez hemos pasado por allí, por las manos precisamente, de forma literal del especialista. Es como un tema que aún no logra liberarse y que sería muy bueno a propósito este o el otro, el que ya estamos conversando de la fimosis, o de, ¿por qué no?, el examen a la próstata, porque eso permite ir advirtiendo, porque hay señales que de pronto no las vemos y la situación incómoda o esto, porque la mujer es muy distinta. La mujer comparte este tipo de datos y por lo tanto advierte ciertas situaciones que puede estar pasando, no sé, la familiar, la amiga, pero no es así en el caso de los hombres. ¿Qué nos falta, doctor? mira, y yo creo que aquí estamos hablando de una evolución histórica y cultural, social muy, pero muy radical, que no es nuevo. De hecho, hoy en día he podido ver que se ha flexibilizado un poco, pero históricamente la mujer ha sido más preocupada por su salud, no solamente genital, su salud sexual, eh, que el hombre. El hombre tiende a ser más difícil de convencer, tiene mucho más prejuicios, tiene mucho más situaciones que evita, muchas veces incluso por temor, porque si a ver vamos, y es a lo que le digo a todos mis pacientes, cuando una mujer va al ginecólogo, a su control ginecológico, cuando le van a hacer el PAP y le van a hacer todo su examen genital, tienen que introducir un aparato que se llama espéculo, que permite al especialista evaluar el canal vaginal, que es mucho más grande, más doloroso, un examen un poco más, digamos, más molestoso,
de Más lo que puede ser un invasivo. tacto rectal, porque el tacto rectal es mucho menos agresivo incluso que un examen ginecológico convencional. Pero el hombre, en ese sentido, tiene un componente también sociocultural de que no me van a tocar allá atrás, yo no me puedo permitir que me... Pero también debo decir que hay un cambio de concepto bien interesante. Hoy, últimamente he visto que hay hombres que acuden espontáneamente porque sus papás, sus abuelos, algún familiar tuvo cáncer y ha ido creando una conciencia generacional. Entonces hoy en día vemos hombres que asisten y que han perdido un poco ese prejuicio porque entendieron que vale más la pena un tacto una vez al año Por que supuesto. durar 5 o 10 años con un cáncer muriéndose en casa. Sí, además la enfermedad es muy dramática, ya el cáncer lo es de por Ya sí. la palabra cáncer estigmatiza automáticamente. Sí. Uno conoce, porque hay ciertas señales además, y cuando se encuentra con un hombre con una patología de esta naturaleza, sabe claramente cómo su vida va cambiando, no para bien. Si se hubiese tenido la oportunidad o se hubiese decidido a prevenir alguna situación, la historia sería distinta. Oiga, doctor, volvamos a la fimosis, el término, el concepto exacto, el que ustedes utilizan. Bueno, dijimos que era una operación ambulatoria, ¿no es verdad? ¿Puede complicarse? Sí, fíjate, como le hablo a todos mis pacientes, en esta vida no existe algo que no tenga riesgos. Incluso yo salgo a la calle a hacer mercado y corro el riesgo de que me atropelle un auto, corro el riesgo de caerme y fracturarme. El tema no es, el riesgo está implícito en todo. El tema es cómo lo prevenimos y cómo podemos tomar medidas antes que disminuyan esa tasa de riesgo. Entonces, eso es lo que hacemos y en este particular con la fimosis, tomamos unos exámenes preoperatorios, hacemos una evaluación previa que nos dice la condición de salud del paciente, porque quiero hacerte un pequeño Por break en favor. este punto, que todo paciente diabético, y tenemos una estadística en Chile muy grande de diabéticos, tiende a hacer estas infecciones de pene con mucha frecuencia, por la misma condición del azúcar, por la misma condición vascular que tienen. Y generalmente estos pacientes terminan siendo circuncidados, o sea, llevados a la cirugía para prevenir y Claro. para evitar en ese estado infeccioso. Entonces, es una cirugía que realmente contribuye muchísimo a lo que es la salud sexual masculina y en sí misma los riesgos son bajos, pero existen. ¿Ya? Por ejemplo, tiene riesgo de sangrado, de que algún vaso sanguíneo pueda estar sangrando si el paciente es hipertenso y haga un hematoma, tiene riesgo de infección. En la mayoría de los casos, algunas veces es porque el paciente no atiende a los cuidados posteriores. He tenido pacientes que han tenido relaciones sexuales antes del tiempo indicado y esto obviamente constituye un factor de riesgo para que se infecte. Pero en sí misma, la cirugía hecha con las medidas pertinentes, con los cuidados óptimos, es una cirugía bastante segura, con unos riesgos implícitos pero muy bajitos. Bueno, no debería haber entonces mayor complicación en la medida que se sigan las instrucciones. O sea, el chileno es Exactamente. algo porfiado, doctor. Uno como que no tiene en la agenda la visita al médico anualmente. Y bueno, estoy hablando por mí mismo. Yo creo que muchos no son muy distintos, de verdad. Ahora, tal vez por los temores, doctora, por esta cosa cultural que ya hemos hablado acá. La recuperación. Estoy pensando Bueno, como hombre, ¿no es verdad? Y tal, usted ya lo adelantaba de alguna manera allí, anticiparse a los tiempos. ¿Cómo es la recuperación? fíjate, ya hemos ido como llevando el diagnóstico, ya vimos por qué sucede, qué síntomas tiene, llegamos a la cirugía, ya sabemos que retiramos esa piel. Ahora, ese postoperatorio es tan importante como la cirugía en sí misma. ¿Por qué? Porque el paciente tiene que tomar en cuenta las medidas que se le indican, como el reposo físico, como tomar los medicamentos antibióticos y antiinflamatorios que se indican,
y evitar actividad sexual y cosas que lo puedan poner en riesgo, ¿ya? La recuperación bajo ese protocolo es excelente. Es muy, pero muy buena. De hecho, uno de los elementos que más nos llama la atención es que el paciente que se circuncida refiere realmente poco dolor. No hay tanto dolor como podría pasar en otro tipo de cirugías, en donde se abren otras zonas del cuerpo, hay más dolor. En el pene pareciera no haber tanto esa parte de dolor y es mejor tolerado. Entonces, eso es lo que llama la atención porque es a lo que todos le tememos. Me va a doler mucho. Para hacer un pequeño paréntesis, estaba pensando en las conversaciones de los hombres y comparado con las conversaciones de las mujeres. Las mujeres sí, efectivamente, discúlpeme, soy un poco disperso, pero volví atrás a propósito de la educación, de la prevención y de lo tan importante que es este tipo de programa para la población. Claro, yo nunca, para serle franco, a mis 54 años de vida, he escuchado una conversación o he participado en una conversación en que alguien diga, oye, me circuncidé. Entre los hombres parece ser que no es un... No, es un tema oculto y un tema tabú porque no conocen, no saben. Mientras que entre las mujeres se comentan, se hablan, se recomiendan, mira, yo me hice tal cosa, me fue bien. El hombre es más difícil que toque esos temas que implican la sexualidad masculina, porque inevitablemente entre los hombres, y eso es algo que depende del sistema límbico, tenemos una tendencia a ser machos alfa. Sí, claro. Eso no lo dominamos de forma consciente. Y todo el hombre trata de ser macho alfa y no se va a exponer ante otro hombre a decirle que me hice o no me hice, o fui o no fui, me hicieron o no hicieron el tacto, me quité el prepucio o no me lo quité, porque de alguna manera pudiera restarle el valor ante esa otra persona. Entonces más es un tema de juicios, de cultura social. Sí, ¿sabe por qué hacía este pequeño paréntesis que ya lo voy cerrando? Nos quedan como 4 minutos, doctora, para que vuelva usted a su quehacer habitual tan importante. Claro, lo pensaba a propósito de que usted decía, a ver, el diagnóstico, la intervención y una buena recuperación, y además que tampoco va a implicar tanto dolor en el paciente. Entonces, claro, la imagen que uno tiene de pronto a propósito de estos temas que están debajo de la alfombra, que no se conversan a diario, uno tiene ciertos mitos. Y la verdad es que sí, por eso ahí quería hacer la comparación con las mujeres. Las mujeres tienen el hábito, culturalmente saben que tienen que prevenir alguna aparición de cáncer y por lo tanto se autoexaminan, autopalpan, como de igual forma acuden a los centros de salud para someterse a este tipo de examinación. Y si esto ocurriera entonces, podríamos adelantarnos y derribar todos estos miedos o temores. Si los compartiéramos entre los hombres, entonces seguramente más cerca de ustedes. Hay algo muy valioso que quiero aportarte en eso que tú estás diciendo. Hoy en día tenemos, no sé si llamarlo enemigo, no creo que la palabra sea enemigo, más bien creo que es una alternativa que no ha sido utilizada de forma óptima, que es el doctor Google. El doctor Google le permite a todo el mundo creer que tiene acceso a un conocimiento médico óptimo. Entonces, ya muchos pacientes incluso llegan a la consulta, no, doctor, ya yo leí sobre mi patología, ya yo sé qué es esto, usted. Y eso, desde algún punto de vista, está bien, porque hay una educación, pero no saben a quién están leyendo. No saben quién. Yo lo conozco como San Google, usted como doctor Google. Conozco en mi casa, para serle franco, ante cierta dolencia o alguna situación, Google, y es un riesgo, doctor, porque hay mucha información y no sabes de dónde. Certificada, validada, y ahí hay un gran detalle, pues. No sabes quién está escribiendo esa información. Y casi todo lo que llegan los pacientes por una hernia, por ejemplo, que termina en cáncer, en lo que busco en Google. Entonces llega en un estatus ansioso, depresivo, por una patología que se corrige simplemente, que no tiene mayor repercusión,
pero él leyó que terminaba en cáncer. Entonces, no solamente eso, sino que duda de lo que uno le dice en la consulta. Porque si él lo leyó en Google, que termina en cáncer, y este doctor me dice que no, este doctor está equivocado. Sí, Entonces, yo creo, tenía la misma idea. Yo creo que una cosa es empoderarse, informarse, y la otra es ir casi de tú a tú, no contando los 7 años, más especialidad, etcétera, etcétera, y el recorrido en la vida, que una sola y rápida lectura, no sé, de una revista médica o de San Google o el doctor Google. Creo que no hay punto de comparación y hay que tener mucho, mucho cuidado porque por algo ustedes se dedican a esto y todos los días tienen que atender pacientes. Oiga, doctor, a propósito, y sabemos, la telemedicina hoy es la vía, la manera de poder contactarnos como lo estamos haciendo nosotros, de teletrabajo, y usted en la clínica, yo desde el canal, es una manera, una vía, una forma entonces de contactarse con usted, establecer este vínculo y de plantear estas inquietudes, dudas. En el fondo es una especie de cita presencial, pero hoy en pandemia virtualmente. Sí, la telemedicina definitivamente ha venido a hacer un aporte tremendo, ayuda a muchísimos pacientes. Quizás en las especialidades donde manejamos genitales sí tiene algunas limitantes, porque obviamente a la hora de explorar, de ver un genital, de hacer un tacto rectal, de tener, Claro. obviamente la medicina no nos va a permitir poder acceder a esa información tan directamente. En estos casos de especialistas como ginecología, urología, sí, la telemedicina funciona muy bien, pero más para consultas, para avanzar en algún diagnóstico, para poder solicitar exámenes, para poder encaminar el caso. Pero a la hora de explorar al paciente, que muchas veces es muy necesario, pues obviamente la consulta presencial sigue teniendo un valor importante. Igualmente, sin duda, como la educación en el aula, como la socialización, como jugar en la plaza, que lo extrañamos y sin duda me imagino que ustedes también están con esta complicación. Ahora, siempre recalcar que en la clínica Los Carreras, eso es obvio, pero hay que decirlo porque también existe el temor de evitar los contagios, de tal vez encontrarse con alguien que pudiera estar infectado con COVID, etcétera, etcétera. Están todas las medidas de seguridad tomadas, todos los protocolos. Aprovecho de saludar a todas y todos los funcionarios, el personal de salud de la primera línea de la clínica, de todas y todos los especialistas. Y, doctor, clínicaloscarreras.cl, ahí podemos agendar entonces esta cita con cualquiera de ustedes y en particular con usted, doctor. Tanto presencial por telemedicina, con todo el staff de médicos que está en la clínica Los Carreras, que de verdad ofrece una cantidad de especialidades muy, muy grande. Bueno, hemos mostrado algunas imágenes, doctor, porque usted no las vio, pero hemos mostrado algunas imágenes con las que contábamos para que nuestros televidentes se hagan una idea. Y qué bueno, este no es un programa hoy para hombres a propósito de urología. Este es un programa para la pareja, porque la mujer es muy, pero muy importante como debiera serlo el hombre en relación a su compromiso con el otro, porque muchas veces la mujer puede ayudar a tomar una decisión. Estamos en los descuentos del programa Doctor, pero es así, hoy hay más mujeres que también motivan y estimulan a sus parejas a acudir al médico. Muchísimas, muchísimas. De hecho, mi experiencia ya personal en la consulta es que la cantidad de parejas que acompañan al hombre a sus controles y son ellas las que lo impulsan a que hagan o se examine la próstata o el pene es enorme. Y ya yo hoy en día tengo una política personal que es que les digo a ellos que si la esposa está afuera, pase, porque le creo más a la esposa que al mismo. Entonces, eso también genera un vínculo entre ellos. Porque oiga, no genera alguna complicación en la pareja eso, porque no, todo lo contrario, porque ojo, no es algo tampoco categórico de que le estoy diciendo, por supuesto. sino que más bien el hombre se siente como cubierto, amparado por su pareja, y entre los dos hacen una consulta bastante amena. Okay, qué bueno, qué bueno. Oiga, doctor Juan Carlos Riera, cirujano general, urólogo de Clínica Los Carreras, gracias por habernos acompañado. Ha sido una muy entretenida conversación y qué bueno hablar de estos temas. Hay ciertas palabras incluso que de pronto
uno dice, y mire lo que dijo. Bueno, si nuestros niños aprenden más rápidamente en Internet, la educación sexual y las problemáticas que se generan en términos de medicina, debiéramos de ya tenerlas instauradas en nuestra sociedad y en lo cultural. Así que quiero agradecerle y lo libero, doctor, porque sé que tiene que continuar trabajando. Gracias y nos vemos en una próxima oportunidad. Siempre a tu orden. Gracias por la invitación. Adiós.